Soraya estaba limpiando la suite presidencial del Hotel Oasis Dorado cuando lo vio. A través de la inmensa cristalera del gimnasio privado, distinguió al jeque más devastador que jamás había imaginado, ejercitándose sin camiseta, con cada músculo de su espalda perfectamente definido bajo una fina capa de sudor. El mundo, con sus ruidos y sus prisas, pareció detenerse en ese instante. Más tarde, mientras vaciaba la papelera de su habitación, sus dedos rozaron un folleto de una prestigiosa clínica de fertilidad. Era un anuncio, una búsqueda de una mujer dispuesta a someterse a un procedimiento. Fue entonces cuando una idea, la más loca y audaz de su vida, se apoderó de ella. Con el corazón martillándole en el pecho, tomó un trozo de papel y escribió una pregunta provocadora. Luego, allí mismo, junto a la cama deshecha con sábanas de seda negra, se levantó el uniforme, se quitó las bragas de encaje blanco y las dejó sobre la almohada junto a la nota. Lo que no sabía, lo que no podía ni imaginar, es que cada uno de sus movimientos, desde la duda en su rostro hasta el gesto de deslizar la prenda por sus piernas, estaba siendo observado en tiempo real por él, el jeque Karim Ansahir, a través de las cámaras de seguridad ocultas en la suite. ¿Puedes imaginar el choque, el terror helado que recorre tu cuerpo al descubrir que no solo te vio en tu momento más vulnerable y audaz, sino que guardó esa prenda íntima en un cajón bajo llave como si fuera un trofeo? Imagina que, después de esa revelación, te casas sin descanso durante una semana, no para castigarte, sino para reclamarte. Y luego, meses más tarde, cuando el destino teje una jugarreta imposible, ese mismo hombre, declarado estéril por la ciencia, tiene que enfrentarse al mundo entero para probar que cree en ti, que cree que el hijo que llevas en tu vientre es suyo contra toda evidencia médica. Esta no es solo una historia sobre un encuentro prohibido, es el relato de cómo un acto de osadía puede reescribir lo que consideramos posible. Si alguna vez has sentido que tu vida necesitaba un giro radical, que merecías algo más que lo predecible, acompáñanos a descubrir cómo la valentía de Soraya no solo capturó a un jeque, sino que también desafió las leyes de la naturaleza. La vida de Soraya, hasta ese preciso lunes, había sido una sinfonía monótona de obligaciones y deseos reprimidos. A sus 29 años, seguía siendo virgen, una condición que en su comunidad era tanto una virtud como una carga pesada. Su madre no perdía oportunidad para recordárselo, empujándola hacia pretendientes que olían a naftalina y tradición. El candidato más insistente era su primo Tarik, un hombre cuya única pasión en la vida parecía ser el comercio de especias. Sus conversaciones giraban en torno al cardamomo, la canela y el azafrán, mientras Soraya soñaba con el sabor de la aventura, con un tipo de ardor que no se encontraba en ningún mercado. Por las noches, a solas en su pequeña habitación, se escapaba a otros mundos. Devoraba novelas románticas picantes a escondidas, con las portadas ocultas para que su madre no las descubriera. Esos libros eran su único refugio, el único lugar donde una mujer como ella podía ser audaz, deseada y dueña de su propio placer. Eran un mapa de un territorio que anhelaba explorar, aunque creía, con una resignación amarga, que nunca tendría la oportunidad de hacerlo. Desde hacía 3 años, su realidad se limitaba a los pasillos silenciosos y alfombrados del Oasis Dorado, un hotel de lujo en el corazón de Dubái. Su trabajo como limpiadora de suites presidenciales era una ventana a un universo de opulencia que le resultaba completamente ajeno. Tocaba sábanas de 1000 hilos, pulía grifos de oro y aspiraba alfombras persas que costaban más de lo que ganaría en una década. Era un trabajo que exigía ser invisible. Los huéspedes iban y venían, figuras poderosas y etéreas que dejaban tras de sí el rastro de perfumes caros y un desorden discreto. Soraya se había vuelto una experta en borrar esas huellas, en dejar cada habitación impecable como un lienzo en blanco para la siguiente historia de lujo y poder.
Se orgullece de su meticulosidad, de su capacidad para anticipar las necesidades de los anónimos ocupantes. Sin embargo, cada día sentía con más fuerza el peso de esa invisibilidad, la sensación de que su vida transcurría al margen, limpiando los restos de las vidas vibrantes de otros, mientras la suya permanecía en una pausa indefinida, esperando a un comienzo que parecía no llegar nunca. Esa mañana de lunes, sin embargo, la rutina se rompió. Un murmullo inusual recorría el ala del personal, una corriente de excitación contenida que crecía a cada minuto. Un grupo de unas 15 mujeres, desde sus compañeras de limpieza hasta las recepcionistas del turno de mañana, se había congregado frente a la enorme pared de cristal que separaba el pasillo del gimnasio privado del Hotel Oasis Dorado. Cuchicheaban, se daban codazos y soltaban suspiras ahogados. La curiosidad pudo más que la profesionalidad de Soraya. Dejando su carrito a un lado, se abrió paso entre el corrillo, preguntándose qué estrella de cine o miembro de la realeza podía haber causado semejante revuelo. No estaba preparada para lo que vio. No era un actor famoso ni un político de visita. Era él, el jeque Karim al-Zahir, heredero de un imperio que se extendía por todo el desierto, un hombre cuya imagen solía ocupar las portadas de las revistas de finanzas, no las de cotilleos. Y estaba allí, a pocos metros, real, imponente y absolutamente hipnótico. La visión la golpeó con la fuerza de una ola. Karim estaba sin camiseta, con unos sencillos pantalones de deporte negros que se ceñían a sus caderas. El sudor perlaba su piel bronceada, dibujando caminos brillantes sobre la musculatura de su espalda y sus hombros, mientras levantaba unas pesas con una facilidad que parecía insultante. Cada movimiento era una demostración de poder controlado, de una fuerza animal contenida en un cuerpo esculpido a la perfección. Para las demás mujeres era un espectáculo digno de admiración, un deleite visual. Para Soraya fue un cataclismo. El mundo entero, con sus pasillos de hotel, las presiones de su madre, el aburrido de Tariq y los turnos interminables, simplemente se desvaneció en la nada. El tiempo se detuvo. En su mente solo existía la imagen de ese hombre, la encarnación viva de todas las fantasías que había coleccionado en las páginas de sus libros prohibidos. No fue simple atracción, fue un reconocimiento, un despertar violento y adictivo de cada célula de su cuerpo que hasta ese momento había permanecido dormida. Por primera vez en su vida, el deseo no era una idea leída, sino una fuerza física y abrumadora que la recorría de pies a cabeza. Sus manos temblaban ligeramente cuando minutos más tarde utilizó su tarjeta maestra para acceder a la suite presidencial que él ocupaba. El aire del interior estaba impregnado de su esencia, una mezcla embriagadora de una colonia cara, cuero y algo más profundo, puramente masculino, que se le aferró a los sentidos. Se movía por la enorme estancia con una energía nerviosa, su pulso acelerado convirtiendo sus tareas habituales en un ritual cargado de una nueva tensión. Mientras recogía la basura de la papelera de diseño junto al escritorio, sus dedos encontraron una carpeta de cartón. La curiosidad, una fuerza tan potente como el deseo que acababa de descubrir, la impulsó a sacarla. El logotipo grabado en la portada pertenecía a una de las clínicas de fertilidad más exclusivas y discretas del país. Con el corazón en un puño, la abrió. Dentro, varios documentos detallaban procedimientos avanzados, pero fue una frase destacada la que le robó el aliento. Búsqueda de candidata para procedimiento de fertilización, confidencialidad absoluta garantizada. La verdad la golpeó con una claridad brutal y devastadora. Las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una velocidad vertiginosa. Aquel hombre, aquel espécimen de perfección física y poder incalculable, el jeque Karim al-Zahir, era estéril. Podía imaginar la presión asfixiante del Consejo Real, la necesidad de un heredero para asegurar el linaje, el peso de un secreto que debía ser una herida profunda en su orgullo. Una oleada de empatía la invadió, una comprensión inesperada de su vulnerabilidad oculta tras esa fachada de invencibilidad.
pero mezclada con esa compasión surgió algo más, una idea salvaje, imprudente y absolutamente electrizante. Su corazón ya no latía por el miedo de haber visto algo que no debía, sino por una energía temeraria que nunca antes había experimentado. De repente, todas aquellas noches leyendo novelas románticas no parecían una simple evasión, sino una especie de entrenamiento. Se sentía como si toda su vida la hubiera estado preparando para ese preciso instante, para tomar una decisión que lo cambiaría todo. La línea entre la fantasía y la realidad se había vuelto peligrosamente delgada, y sentía un impulso irrefrenable de cruzarla. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, encontró un bloc de notas con el elegante membrete del hotel sobre el escritorio de caoba. Cogió un bolígrafo y aunque su mano temblaba, su caligrafía salió firme. Las palabras fluyeron desde un lugar audaz y desconocido de su interior, una pregunta que era a la vez un desafío y una invitación. «He oído que los jeques son salvajes bajo las sábanas», escribió. Hizo una pausa, saboreando la pura osadía de lo que estaba haciendo. ¿Es solo un mito o hay algo de verdad en ello? Releyó la nota, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Era una provocación directa, una fantasía susurrada en la oscuridad, ahora plasmada en tinta sobre papel. Era un acto de rebelión contra sus 29 años de contención, contra una vida de ser la chica buena y obediente. El miedo estaba ahí, sin duda, un nudo frío en el estómago, pero estaba eclipsado por una euforia abrumadora, la emoción de romper todas y cada una de las reglas por las que se había regido hasta ese momento. El acto final de su locura fue el más atrevido de todos. Se acercó a la inmensa cama, un océano de sábanas de seda negra que parecían invitar al pecado. La decisión ya estaba tomada, solidificada en su mente. Con un movimiento rápido y decidido, se levantó el dobladillo de su práctico y poco favorecedor uniforme de trabajo. Sus dedos, acostumbrados a la lejía y los productos de limpieza, encontraron el delicado elástico de sus bragas. Eran sencillas, de encaje blanco, una de las pocas concesiones a la feminidad que se permitía. Sintió el aire fresco de la habitación en su piel, mientras las deslizaba por sus piernas, un gesto que se sintió a la vez increíblemente vulnerable y extrañamente poderoso. Con un cuidado casi ceremonial, las dobló y las colocó sobre la almohada de él, justo al lado de su nota. Era una ofrenda silenciosa, una apuesta de todo o nada. Un trozo de encaje blanco contra la seda negra, un símbolo de su inocencia ofrecido voluntariamente al hombre que había despertado a la mujer que llevaba dentro. Justo cuando se daba la vuelta para marcharse, un diminuto destello rojo en la esquina del techo captó su atención. Al principio no lo entendió, pero luego el reconocimiento la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Una cámara de seguridad, pequeña, discreta, casi invisible, pero estaba allí y había estado grabando. Una ola de pánico helado la recorrió, borrando de un plumazo toda su euforia. Él lo vería, no solo el resultado final, la nota y las bragas en la almohada, sino todo el proceso. Vería su rostro, la duda inicial, la determinación posterior. Vería el momento exacto en que se levantaba el uniforme y se quitaba la prenda íntima. La fantasía audaz se convirtió en una pesadilla de humillación inminente. La imaginó siendo despedida, escoltada fuera del hotel, convertida en el hazmerreír del personal. Por un instante, un impulso primario le gritó que cogiera la nota y las bragas y saliera corriendo. Pero otra parte de ella, esa nueva y temeraria mujer que acababa de nacer, se mantuvo firme, con una extraña y desafiante emoción vibrando bajo el pánico. Huyó de la suite con el corazón desbocado, golpeando sus costillas como un pájaro atrapado. El resto de su turno fue una tortura borrosa, una neblina de ansiedad y miedo. Cada vez que oía pasos acercándose por el pasillo, se preparaba para la inevitable confrontación. Se imaginaba la voz grave del jefe de seguridad, la mirada de decepción de su supervisora, la vergüenza abrasadora. Pero no ocurrió nada. Nadie vino a buscarla. Terminó su jornada y se fue a casa, a su pequeño apartamento, donde el silencio no hizo más que amplificar sus temores.
Los días siguientes se convirtieron en un purgatorio de espera. Cada llamada de un número desconocido, cada golpe en la puerta, la hacía saltar. Revisaba las noticias, esperando ver un escándalo sobre una empleada de hotel acosando a un miembro de la realeza. Pero el mundo seguía girando como si nada. La ausencia de consecuencias era casi peor que el castigo, una tensión insoportable que se estiraba hasta el infinito, dejándola suspendida entre la esperanza y la desesperación. Una semana después, cuando ya casi había empezado a convencerse de que su acto de locura había pasado desapercibido, de que quizás él ni siquiera había visto la nota, encontró un sobre bajo la puerta de su apartamento. Era de un papel grueso y cremoso, sin remitente, pero con el inconfundible sello real de la familia Al-Zahir grabado en cera dorada en el reverso. Su nombre, Soraya, estaba escrito en el frente con una caligrafía elegante y poderosa. El aire se le atascó en la garganta, sus manos temblaban tanto que apenas pudo romper el sello. Dentro había una hoja de papel, doblada con precisión. El aroma que se desprendió era el mismo que había percibido en su suite, esa mezcla adictiva de colonia cara y masculinidad. Con el pulso resonando en sus oídos, desdobló la carta, preparándose para lo peor. Una orden de alejamiento, una amenaza legal, su despido fulminante. Lo que leyó, sin embargo, no era nada de eso. Las palabras de Karim eran directas, posesivas y tan afiladas como para cortarle la respiración. Le decía que efectivamente había visto las grabaciones de seguridad, no una vez, sino repetidamente, hasta el punto de que podía describir la ligera vacilación en sus ojos justo antes de colocar las bragas sobre la almohada. Le confesó que ahora esa pequeña prenda de encaje blanco descansaba en un cajón cerrado con llave en su escritorio, un secreto que solo ellos dos compartían. Y entonces llegó la respuesta a su pregunta, la promesa que hizo que todo su cuerpo se encendiera. Le aseguraba que no solo le demostraría cómo es un jeque bajo las sábanas, sino que superaría cada una de las fantasías que ella hubiera osado imaginar en sus noches de soledad. La carta concluía con una instrucción clara y concisa. Prepárate para esta noche, estaré en tu puerta a las 10. Y debajo, una postdata final que era a la vez una orden y una caricia íntima, una frase que selló su destino y dio comienzo a todo. Y Soraya, no lleves bragas. La puntualidad de un jeque, al parecer, es tan impecable como su reputación. A las 10 en punto de la noche, ni un minuto antes ni un minuto después, sonaron 3 golpes firmes en la modesta puerta de su apartamento. No fue un chofer ni un asistente quien le esperaba al otro lado, sino el propio Karim Al-Zahir, imponente y vestido con un traje oscuro que parecía absorber la escasa luz del pasillo. Soraya sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Él no dijo nada, simplemente las recorrió con la mirada, una inspección lenta y posesiva que la hizo sentirse completamente desnuda a pesar de llevar puesto un sencillo vestido que había comprado para la ocasión. Sus ojos se detuvieron en el dobladillo de la falda y con un leve gesto de la barbilla le indicó que cumpliera su última orden. El corazón le martillaba contra las costillas, una mezcla de terror y una excitación tan intensa que era casi dolorosa. Lentamente, con los dedos temblorosos, Soraya agarró la tela de su vestido y la levantó solo hasta la mitad de sus muslos, lo suficiente para demostrarle que había obedecido, que no había nada más que su piel bajo la fina tela. Una sonrisa casi imperceptible, oscura y satisfecha, se dibujó en los labios de él. Bien, fue todo lo que dijo. Su voz un murmullo grave que vibró a través de ella. Y en ese instante, Soraya supo que había cruzado un umbral del que ya no podría volver. El viaje al palacio fue un silencio cargado de electricidad. Sentada a su lado en el lujoso asiento trasero del coche, Soraya no se atrevía a mirarlo, pero sentía el calor que emanaba de él, la intensidad de su presencia llenando el espacio. Una vez dentro de los muros del palacio, en la opulencia de sus aposentos privados, él cumplió cada una de sus promesas con una precisión casi reverencial. Fue paciente,
explorando su cuerpo virgen con una lentitud experta que desarmó todos sus miedos, enseñándole placeres que ni siquiera sus novelas más atrevidas se habían atrevido a describir. Fue posesivo, marcándola con sus besos, susurrando su nombre contra su piel, como si estuviera reclamando un territorio perdido hacía mucho tiempo. Y fue dominante, guiándola a través de cada paso de esa primera entrega, tomando el control de una manera que no la hizo sentir pequeña, sino adorada, protegida en medio de la tormenta de sensaciones que desataba en ella. Esa noche, Soraya no solo perdió su virginidad, se entregó por completo, alma y cuerpo, al hombre que había pasado de ser una fantasía inalcanzable a una realidad abrumadora que superaba con creces cualquier cosa que hubiera podido soñar. Descubrió que los mitos sobre los jeques no solo eran ciertos, sino que la realidad, en sus manos, era infinitamente más adictiva. Despertar a la mañana siguiente fue como nacer en una vida nueva. La primera sensación fue la del peso reconfortante de un brazo musculoso sobre su cintura. Abrió los ojos y lo primero que vio no fue el techo agrietado de su pequeño apartamento, sino un dosel de seda dorada. La luz del sol del desierto se filtraba a través de inmensos ventanales, bañando la habitación en un resplandor cálido. Giró la cabeza lentamente y lo vio. Karim dormía a su lado, su rostro relajado y desprovisto de la máscara de poder que solía llevar. Parecía más joven, casi vulnerable. El recuerdo de la noche anterior la inundó, un calor que se extendió desde el centro de su pecho hasta la punta de sus dedos. Mientras lo observaba, él abrió los ojos, como si hubiera sentido su mirada. No había sorpresa en ellos, solo un reconocimiento profundo, una calma que la tranquilizó al instante. «No vas a ninguna parte», le dijo, su voz ronca por el sueño. No sonaba como una orden, sino como una declaración de hechos, una verdad tan innegable como el sol que ahora iluminaba la habitación. Y Soraya, por primera vez en su vida, no sintió el deseo de huir. Se acurrucó contra él, cerró los ojos y aceptó su nueva realidad. Su vida como limpiadora invisible había terminado. Ahora vivía dentro del sueño. Las siguientes 3 semanas se desarrollaron como un cuento de hadas febril y apasionado. Cada día era un descubrimiento, no solo del palacio, con sus jardines secretos y sus salones llenos de arte, sino también del hombre que se había convertido en el centro de su universo. Karim le mostró un mundo que ella solo había atisbado a través de las suites que limpiaba, pero no era la opulencia, sino la intimidad que construyeron en medio de ella. Pasaban las horas hablando, compartiendo historias de sus vidas tan distintas y sin embargo extrañamente conectadas por una soledad compartida. Él la escuchaba con una atención que la hacía sentir como la persona más importante del mundo. Por primera vez, sus opiniones importaban, sus sueños eran escuchados. Las noches estaban reservadas para una pasión que no disminuía, sino que crecía con cada roce, cada beso, cada secreto susurrado en la oscuridad. Se estaba enamorando de él, de una manera profunda, total e irrevocable. El sentimiento era tan aterrador como maravilloso, porque una parte de ella, la parte que aún recordaba su uniforme y su carrito de la limpieza, se preguntaba constantemente cuándo terminaría el sueño y cuándo la despertarían bruscamente. Durante una de sus cenas en un balcón privado, con la luna del desierto como única testigo, Karim le confió la herida que definía su vida. Le habló de un accidente de coche en su juventud, un acto imprudente que le costó mucho más que unas cuantas cicatrices. Con una voz desprovista de autocompasión, le contó cómo los médicos le habían dado la noticia. Era estéril. Un diagnóstico que para cualquier hombre sería devastador, pero que para el heredero de una dinastía era una sentencia. Le describió la presión implacable del Consejo Real, las reuniones a puertas cerradas donde le instaban a considerar un heredero a través de un donante anónimo, una solución pragmática que para él era una humillación. Le confesó cómo ese secreto había moldeado su carácter, cómo había construido un muro de arrogancia y control para protegerse de la compasión y de la mirada de aquellos que lo veían como un rey incompleto.
Mientras hablaba, Soraya vio más allá del jeque todopoderoso, vio a un hombre profundamente herido, atrapado en una jaula dorada de expectativas imposibles. En ese momento, su amor por él se transformó. Ya no era solo pasión y admiración, se convirtió en un instinto feroz de protegerlo, de ser el único lugar en el mundo donde él no tuviera que fingirse invulnerable. La primera grieta en su idilio perfecto apareció sin previo aviso, de la forma más mundana posible. Fue en la mañana del 5.º día de su estancia en el palacio. Mientras Karim se duchaba, una repentina y violenta ola de náuseas la obligó a correr hacia el baño de mármol. Se arrodilló frente al inodoro, con el cuerpo sacudido por arcadas que no producían nada. Cuando la sensación pasó, se quedó temblando, con el sudor frío perlado en su frente. Lo atribuyó a la comida, a la increíble riqueza de los platos que había estado disfrutando, tan diferentes de su dieta habitual. O quizás era el estrés, la tensión subconsciente de vivir una vida que no era la suya, esperando que la burbuja estallara en cualquier momento. Se enjuagó la boca, se miró en el espejo y se obligó a sonreír, apartando el incidente de su mente. Karim salió de la ducha, envuelto en una nube de vapor, y la rodeó con sus brazos, besando su cuello. Ella se apoyó en él, inhalando su aroma, y se dijo a sí misma que todo estaba bien. Era solo un pequeño malestar, una nota discordante en una sinfonía por lo demás perfecta. No podía ser nada más, porque cualquier otra posibilidad era, sencillamente, impensable. Pero el malestar no desapareció. Volvió a la mañana siguiente y a la otra. Se convirtió en un ritual matutino no deseado, una sombra que se cernía sobre el comienzo de sus días. Empezó a sentirse cansada, una fatiga profunda que se instalaba en sus huesos a media tarde, haciéndola anhelar el sueño en momentos extraños. Su cuerpo, que había redescubierto bajo las manos de Karim, comenzaba a sentirse ajeno, como si albergara un secreto que ni ella misma conocía. Una idea diminuta, absurda y completamente ilógica comenzó a formarse en el fondo de su mente. La aplastaba cada vez que emergía, la enterraba bajo capas de racionalidad. Era imposible. Ella conocía su secreto, su dolorosa verdad. Había llorado con él por su incapacidad para tener un hijo. ¿Cómo podía siquiera permitirse pensar en algo así? Sin embargo, la sospecha era como una mala hierba, persistente y tenaz. Crecía en el silencio, alimentada por cada nueva oleada de náuseas, por cada cambio sutil en su cuerpo. Se encontró observando a otras mujeres en el palacio, a las madres con sus hijos, con una mezcla de anhelo y pánico. La negación era una manta cada vez más delgada, incapaz de protegerla del frío de una posibilidad aterradora. La duda se convirtió en una tortura que no podía soportar más tiempo. Necesitaba saberlo, necesitaba acabar con esa fantasía loca para poder seguir viviendo en su sueño. Un día, mientras Karim estaba en una larga reunión con el consejo, reunió todo su coraje. Llamó a una de las sirvientas más jóvenes, una chica con ojos amables a la que le había cogido cariño, y le pidió un favor increíblemente personal. Con la voz temblorosa, le pidió que fuera a una farmacia en la ciudad y le comprara una prueba de embarazo, inventando una historia sobre una prima preocupada. La hora que tardó la chica en volver fue la más larga de su vida. Cuando finalmente le entregó la pequeña caja de cartón, Soraya sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Se encerró en el baño más alejado de la suite, un espacio tan grande como todo su antiguo apartamento. Sus manos temblaban tanto que casi no pudo abrir el envoltorio de plástico. Siguió las instrucciones con una concentración febril, su mente completamente en blanco, funcionando en piloto automático. Y entonces esperó. Esos 2 minutos se extendieron hasta convertirse en una eternidad, un vacío suspendido en el tiempo donde su pasado, su presente y un futuro aterrador colisionaban. Las 2 líneas aparecieron. No eran débiles ni ambiguas, eran de un rosa intenso, claras e innegables. El aire fue expulsado de sus pulmones en un jadeo silencioso. La prueba de embarazo cayó de sus dedos y golpeó el suelo de mármol con un pequeño ruido que resonó en el silencio como un disparo. No sintió alegría,
No hubo ni una pizca de la felicidad que había leído en sus novelas, esa emoción abrumadora de saber que una nueva vida crecía en su interior. Lo que la inundó fue un terror puro y helado, tan absoluto que la dejó paralizada. Se apoyó contra la pared fría, deslizándose hasta el suelo, con la mirada fija en el pequeño objeto de plástico que acababa de destruir su mundo. Embarazada. Estaba embarazada. La palabra rebotaba en su mente, carente de todo significado gozoso. Era una sentencia. La hermosa burbuja en la que había vivido durante 3 semanas no se había pinchado, había explotado con la violencia de una bomba. Cada risa compartida, cada caricia, cada promesa susurrada en la oscuridad ahora estaban manchadas por esta verdad imposible. El pánico dio paso a una necesidad frenética de entender, de encontrar una explicación lógica donde no la había. Dejó la prueba en el suelo y corrió hacia el ordenador portátil de la habitación. Con los dedos tecleando a toda velocidad, buscó en internet, Jeque Karim al-Zahir, accidente, heredero. Los artículos aparecieron, noticias de años atrás que detallaban el trágico suceso. Hablaban de su milagrosa recuperación, pero también de las consecuencias. Un periódico citaba a una fuente anónima del hospital mencionando daños internos irreversibles que afectarían a su capacidad para asegurar la línea de secesión. Otro artículo más reciente hablaba de la creciente preocupación del Consejo Real por la falta de un heredero. De repente, las conversaciones de Karim, la presión que sentía, la sugerencia de un donante, todo cobró un sentido nuevo y terrible. No eran solo las preocupaciones de un hombre, eran hechos documentados, una realidad médica aceptada por todos. La ciencia, la lógica y los hechos estaban de un lado, y en el otro lado estaba ella, una antigua limpiadora, con una prueba de embarazo positiva y una historia que nadie en su sano juicio creería. La comprensión la golpeó con la fuerza de una bofetada. ¿Qué pasaría cuando él se enterara? Podía visualizar la escena con una claridad espantosa, la confusión inicial en su rostro, seguida por la duda, y luego la inevitable y devastadora conclusión, la traición. Él, el hombre que le había confiado su vulnerabilidad más profunda, creería que ella la había utilizado en su contra de la manera más cruel posible. Creería que se había acostado con otro hombre y que ahora intentaba hacerle pasar a ese hijo por suyo en un plan burdo y despreciable. El consejo se abalanzaría sobre el escándalo, usándolo como la prueba definitiva de que era un líder débil, fácilmente engañado por una mujerzuela. La humillación pública lo destrozaría, exponiendo su herida más íntima para que todo el mundo la viera y se mofara de ella. El amor y la confianza que había visto en sus ojos se convertirían en odio y desprecio. La idea de causarle ese dolor, de ser la arquitecta de su ruina, era un tormento mucho peor que cualquier cosa que pudieran hacerle a ella. No podía soportarlo. No podía ser ella quien le rompiera el corazón y el espíritu de esa manera. En ese momento de claridad desgarradora, el amor se convirtió en un acto de sacrificio. Protegerlo se volvió más importante que estar con él. Si se quedaba, su presencia y la de su hijo nonato serían un recordatorio constante de lo que él creería una traición. Su amor se convertiría en veneno. La única manera de salvarlo de esa agonía era desaparecer. La decisión le partió el alma en dos. Dejar al único hombre que había amado, abandonar la única vida en la que se había sentido verdaderamente viva, era como arrancarse el corazón del pecho. Pero quedarse y ver cómo su amor se pudría hasta convertirse en desprecio era un destino infinitamente peor. Lloró en silencio, con lágrimas amargas de una madre que ya luchaba por su hijo y de una mujer que perdía a su amor. Tenía que irse, tenía que hacerlo por él, tenía que protegerlo de la verdad imposible que ella llevaba en su vientre, una verdad que a sus ojos solo podría parecer la más cruel de las mentiras. Su huida no sería un acto de cobardía, sino el acto de amor más grande y doloroso que jamás realizaría. Esperó hasta las profundidades de la noche, cuando el palacio estaba sumido en el silencio y la respiración de Karim a su lado era profunda y acompasada. Se giró para mirarlo, grabando cada detalle de su rostro en su memoria.
La curva de sus labios, la forma en que una ceja se arqueaba ligeramente incluso en sueños, la pequeña cicatriz apenas visible junto a su sien. Le acarició la mejilla con la punta de los dedos, un toque tan ligero como el ala de una mariposa, una despedida que él nunca sentiría. Las lágrimas caían sin control, empapando la almohada de seda. Se levantó de la cama con un cuidado infinito, moviéndose como un fantasma a través de la habitación que había sido su paraíso. En un trozo de papel con el membrete del palacio, escribió una nota. No podía explicarle la verdad, así que optó por una mentira a medias, una frase vaga que lo hiriera, pero esperaba lo liberara. Esto es más de lo que puedo manejar. No puedo ser la mujer que necesitas. Por favor, perdóname. Dejó la nota sobre su almohada, junto al hueco que su cuerpo acababa de dejar. Fue el acto más cruel y más bondadoso de su vida. Usando los conocimientos adquiridos durante sus años de servicio, se deslizó por los pasillos traseros del palacio, evitando a los guardias de seguridad y las cámaras. Conocía las rutas de escape del personal, las puertas discretas que llevaban al mundo exterior. No se llevó nada, ni las joyas ni la ropa de diseño que él le había regalado. Solo llevaba puesto un vestido sencillo y el poco dinero que tenía guardado de su antiguo trabajo. Cada paso que la alejaba de él era una puñalada. Al salir a la fresca noche del desierto, llamó a un taxi. Mientras el coche se alejaba, miró por la ventanilla trasera las luces del palacio, su caula dorada, su sueño efímero. Se encogió en el asiento, una figura solitaria en la oscuridad, con una mano protectora sobre su vientre plano. Había escapado para protegerlo, para salvarlo del escándalo y del dolor. Pero en su huida silenciosa no podía saber que acababa de encender la mecha de una búsqueda implacable. No sabía que el hombre del que huía no se detendría ante nada para encontrarla, desatando una cacería que llevaría su secreto más imposible al centro de la atención mundial. La tormenta no había hecho más que empezar. El refugio de Soraya era un pequeño apartamento en una ciudad vecina, propiedad de su amiga de la infancia, Aisha. Durante 5 días, el mundo se había reducido a esas 4 paredes. El llanto era su única compañía constante, un torrente de dolor por el hombre que había dejado atrás y de miedo por el futuro incierto que le esperaba a ella y a la pequeña vida que crecía en su interior. Pasaba las horas en el sofá, con la mirada perdida en la televisión, saltando de un canal de noticias a otro, con el corazón en un puño, esperando el inevitable titular que anunciaría el escándalo. Empleada de hotel intenta engañar al jeque Al-Sair. Se imaginaba su rostro expuesto, su nombre manchado, convertida en una paria. Aisha, su ancla en medio de la tormenta, intentaba consolarla, le preparaba té, le insistía en que comiera. Pero el nudo en el estómago de Soraya era demasiado apretado. Vivía en un purgatorio de su propia creación, convencida de que su huida había sido el único acto de amor posible, aunque cada segundo lejos de él se sintiera como una lenta y agónica muerte. El silencio era su enemigo, llenando su mente con los peores escenarios posibles, cada uno más devastador que el anterior. Mientras tanto, en el palacio, el silencio era un animal diferente, uno depredador. Karim se movía por los opulentos salones como un fantasma atormentado. El vacío que Soraya había dejado era una presencia física, un eco en cada habitación. Se había negado a que nadie tocara sus cosas, como si eso pudiera borrar la evidencia de que ella realmente se había ido. Pasaba las noches en su despacho, viendo una y otra vez las grabaciones de seguridad de la suite del hotel, la cinta de ella dejando las bragas en su cama, buscando una pista, una señal de engaño, que justificara su dolor. Pero no encontraba nada, solo una audacia vulnerable que lo había cautivado desde el principio. Releía su escueta nota de despedida 1000 veces, las palabras grabadas a fuego en su mente. No puedo ser la mujer que necesitas. La rabia y la confusión luchaban en su interior. ¿Qué había pasado? ¿Qué había cambiado en tan poco tiempo? Sus investigadores privados peinaban la ciudad sin éxito, y la presión del consejo para que olvidara a la limpiadora y se centrara en sus deberes era cada vez más asfixiante.
Se sentía atrapado, consumido por una ausencia que se había vuelto más poderosa que cualquier presencia. La llamada que lo cambió todo llegó en una mañana gris, 5 días después de su partida. Su asistente personal le pasó el teléfono con una expresión de disculpa. «Es la clínica de fertilidad, señor. Insisten en que es urgente». Karim frunció el ceño, confundido. Tomó el auricular, su voz cortante por la falta de sueño y la frustración. Al otro lado, una enfermera con una voz profesional pero insistente le preguntó por qué la señorita Soraya no se había presentado a su primera ecografía programada. La palabra ecografía colgó en el aire, densa e incomprensible. Karim sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Un frío glacial le recorrió la espalda, mientras su mente, a una velocidad vertiginosa, conectó los puntos que se había negado a ver. Las náuseas matutinas que ella había atribuido a la comida, el cansancio que la vencía por las tardes, su repentina huida. Embarazada. La palabra explotó en su cerebro, una imposibilidad hecha realidad. Por un instante fugaz, la duda venenosa que Soraya tanto había temido se deslizó en su corazón. Pero entonces, la imagen de su rostro en la grabación de seguridad volvió a él. La honestidad en sus ojos, la vulnerabilidad en su gesto. En ese instante de claridad brutal, todo encajó. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán, una revelación tan dolorosa como redentora. Ella no había huido porque lo hubiera traicionado. Había huido porque creía que él nunca le creería. Había huido para protegerlo a él, para salvarlo de la humillación pública, del escrutinio del consejo, del dolor de pensar que la mujer a la que le había abierto su alma lo había engañado de la forma más cruel. Su acto de desaparición no fue una admisión de culpa, sino el sacrificio más grande que nadie había hecho por él. Se dio cuenta de que su miedo a la traición era insignificante comparado con el terror que ella debió sentir, sola, con un milagro en su vientre, que el mundo entero, y especialmente él, calificaría de mentira. La rabia que sentía se disolvió, reemplazada por una oleada de amor y admiración tan intensa que le cortó la respiración. Se levantó de su silla, derribándola en el proceso, con una nueva y feroz determinación ardiendo en sus ojos. No la iba a encontrar para exigirle una explicación, la iba a encontrar para suplicarle su perdón. Desoyó por completo los consejos de sus asesores, quienes le instaban a la discreción, a silenciar el asunto, a encontrarla y encerrarla lejos de la prensa hasta que la historia muriera. Karim entendió que un acercamiento privado no funcionaría. Tenía que combatir el miedo de Soraya en el mismo campo de batalla, el público. Tenía que demostrarle, delante del mundo entero, que su fe en ella era más fuerte que cualquier diagnóstico médico, más poderosa que cualquier rumor. Y así desató una campaña sin precedentes. Al día siguiente, el rostro del jeque Karim al-Sair estaba en todas partes. En la televisión, interrumpiendo la programación habitual, apareció en una rueda de prensa convocada de urgencia. Con los ojos fijos en la cámara, como si pudiera ver a Soraya a través del objetivo, no habló de política, ni de finanzas. Habló de amor, habló de fe. A veces, dijo Karim, con una voz firme que resonaba con una emoción apenas contenida. La vida, dijo, nos presenta milagros que desafían la lógica. Hechos que la ciencia no puede explicar. Y en esos momentos, solo tenemos dos opciones: escondernos detrás de lo que creemos saber, o tener el coraje de creer en lo imposible. Yo elijo creer. En su pequeño apartamento, Soraya y Aisha observaban la pantalla, paralizadas. El corazón de Soraya latía con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. No la nombró, no mencionó un embarazo, pero cada palabra estaba dirigida a ella. Era un mensaje codificado en un lenguaje de pura emoción que solo ella podía descifrar por completo. Al día siguiente, la ofensiva continuó. Vallas publicitarias gigantescas aparecieron de la noche a la mañana en las principales arterias de la ciudad y de los pueblos vecinos. No anunciaban un nuevo complejo turístico ni una iniciativa gubernamental, solo mostraban una foto de Karim,
Una imagen en la que no parecía un jeque, sino simplemente un hombre, con una mirada de anhelo en sus ojos. Y debajo, 5 palabras en una tipografía sencilla y elegante. Soraya, creo en ti, vuelve a casa. Aisha soltó un grito ahogado. Soraya se llevó una mano a la boca, las lágrimas brotando sin control. Era una declaración pública, una apuesta de todo o nada. Estaba arriesgando su reputación, su credibilidad, todo su legado, por ella, por una verdad que solo ellos dos conocían, una verdad que ni siquiera habían tenido la oportunidad de compartir. Pero fue el anuncio a toda página en el periódico principal del país el que finalmente derribó el último de sus muros. No era una declaración formal, sino una carta abierta, escrita con la misma caligrafía poderosa que había visto en la nota que encontró bajo su puerta. En ella le hablaba de las noches en el palacio, de las conversaciones en el balcón, de cómo su risa había llenado los salones silenciosos. Y entonces, en medio del texto, una frase que la hizo jadear, un secreto que solo ellos dos compartían y que nadie más en el mundo podría entender. «La seda negra de la cama te echa de menos tanto como yo», escribió, «y el encaje blanco sigue esperando en mi cajón». El periódico cayó de sus manos temblorosas. Era él. No era una estrategia de relaciones públicas, no era una artimaña del consejo. Eran sus palabras, su recuerdo, su intimidad expuesta de la manera más valiente y vulnerable posible. Le estaba diciendo, sin lugar a dudas, que recordaba cómo empezó todo, que atesoraba su audacia y que nada, ni siquiera la ciencia, podía hacerle dudar de ella. Era la prueba de fe más abrumadora que jamás hubiera podido imaginar. La carta terminaba con una última frase, una invitación y una pista. «Te esperaré donde todo comenzó, el oasis dorado». El lugar donde una limpiadora invisible había decidido cambiar su destino, donde un jeque todopoderoso la había visto por primera vez no como a una empleada, sino como a una mujer. La elección era ahora suya y era la más aterradora de su vida. El miedo seguía ahí, un susurro helado que le advertía de que podría ser una trampa, una forma de controlarla. Pero al mirar la valla publicitaria visible desde la ventana del apartamento, al recordar la emoción cruda en su voz en la televisión y al sentir las palabras de su carta resonando en su alma, otro sentimiento comenzó a ganar terreno: la esperanza. Aisha le cogió la mano. «Está desafiando al mundo entero por ti, Soraya», le dijo en voz baja. «Un hombre no hace eso si no está dispuesto a creer en milagros. Te está ofreciendo su fe. Tienes que decidir si eres lo suficientemente valiente para aceptarla». Soraya se tocó el vientre, donde un suave aleteo le recordó que ya no estaba sola en esto. Su hijo merecía un padre que luchara así por ellos. Respiró hondo, secándose las lágrimas. El miedo no había desaparecido, pero por primera vez el amor era más fuerte. El viaje de vuelta al oasis dorado fue un acto de fe suspendido en el tiempo. Cada kilómetro que el taxi devoraba la acercaba a un veredicto final, y el corazón de Soraya latía con la furia de un tambor de guerra, una sinfonía caótica de esperanza y un miedo tan profundo que le helaba la sangre en las venas. Miraba por la ventanilla los edificios familiares de Dubái, pero los veía con otros ojos. Ya no era la limpiadora invisible que se movía por las sombras de la ciudad. Era la mujer de las vallas publicitarias, el nombre susurrado en las noticias, el centro de un imposible cuento de hadas o de una tragedia inminente. Cuando el imponente hotel apareció en el horizonte, no sintió la familiaridad del lugar de trabajo, sino el vértigo de estar frente al escenario donde su destino se decidiría de una vez por todas. Al bajar del coche, sintió las miradas del personal del hotel sobre ella, pero esta vez no eran de indiferencia. Eran miradas de asombro, de curiosidad, de respeto. Caminó por el vestíbulo de mármol con la cabeza alta, cada paso una afirmación silenciosa de que merecía estar allí, de que el miedo no se había ido, pero ahora caminaba a su lado. Llegó a la puerta de la suite presidencial, la misma puerta que había cruzado tantas veces con su carrito de la limpieza, la misma que había atravesado huyendo en la oscuridad. Su mano tembló al levantar la tarjeta de acceso que un discreto empleado del hotel le había entregado en el vestíbulo, una orden directa del jeque. Por un instante, el pánico amenazó con paralizarla. ¿Y si todo era una elaborada trampa?
¿Una humillación pública para castigar su osadía? Respiró hondo, aferrándose a la imagen de su rostro en la televisión, a la vulnerabilidad de sus palabras en el periódico. Abrió la puerta. El aroma la golpeó primero, una mezcla embriagadora de rosas y cera de abeja. El interior de la suite estaba transformado. Cientos de velas parpadeaban desde cada superficie, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Un camino de pétalos de rosa rojos y blancos serpenteaba por el suelo, guiándola desde la entrada hacia el corazón de la estancia. No era una decoración ostentosa, sino un santuario íntimo, un espacio sagrado creado solo para ella. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crepitar de las llamas. Siguió el camino de pétalos, con el corazón en un puño, cada paso acercándola a la verdad. Y entonces lo vio. En el centro de la gran sala, donde una vez estuvo la cama de sábanas negras que había sido testigo de su audacia, estaba Karin. Pero no estaba de pie, esperándola con la arrogancia de un gobernante. Estaba arrodillado. Sobre una rodilla, con la espalda recta y la mirada fija en ella, en una postura de absoluta sumisión y reverencia. La imagen era tan poderosa, tan contraria a todo lo que sabía sobre él y sobre los hombres como él, que a Soraya se le cortó la respiración. Tuvo que parpadear varias veces, convencida de que sus ojos, nublados por las lágrimas, la estaban engañando. Pero él seguía allí, inmóvil, un rey arrodillado ante su limpiadora. No había nadie más en la habitación, pero Soraya sintió la presencia invisible de todo el país, de cada persona que había visto sus anuncios, de cada escéptico y de cada creyente. Aquel gesto no era privado, era una declaración pública, un acto de contrición y devoción realizado ante el mundo entero. El choque inicial dio paso a una oleada de emoción tan abrumadora que sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en una silla para no caer. Su voz, cuando finalmente habló, no era un trueno de autoridad, sino un murmullo ronco, cargado de un peso que Soraya sintió en lo más profundo de su alma. Estoy arrodillado aquí, Soraya, no solo ante ti, sino ante todos aquellos a los que les pedí que me ayudaran a encontrarte. Comenzó, sus ojos nunca apartándose de los suyos, para que el mundo entero sea testigo de que mi fe en ti es más fuerte que mi orgullo. Entiendo por qué huiste, te di mi secreto más doloroso, te mostré mi mayor debilidad, y luego, cuando la vida nos regaló un milagro, mi silencio y mi estupor te hicieron creer que dudaría de ti. Te hice sentir sola en el momento en que más me necesitabas. El miedo que sentiste, la decisión que tomaste, fue culpa mía. Te fallé, y por esa falta de fe inicial te pido perdón desde lo más profundo de mi ser. Cada palabra era una piedra que quitaba del muro que se había construido alrededor de su corazón. No la estaba acusando, la estaba absolviendo. Estaba asumiendo una culpa que ella nunca se había atrevido a imponerle, liberándola de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Continuó, su voz ganando fuerza, no con ira, sino con una convicción inquebrantable que parecía hacer vibrar el aire de la habitación. Los médicos, los científicos, el consejo, todos ellos operan en un mundo de hechos probados y lógica fría. Me presentaron informes, diagnósticos, porcentajes de imposibilidad, me dijeron lo que era y lo que no era real. Pero ninguno de ellos estuvo en esta habitación contigo. Ninguno de ellos sintió cómo mi mundo, que era un desierto de obligaciones, de repente encontraba su oasis en tu risa. Me dijeron que era estéril, una verdad médica que acepté durante años como una sentencia, pero se equivocaron. No contaron contigo, no contaron con el poder que se desata cuando dos almas que estaban destinadas a encontrarse finalmente lo hacen. La ciencia puede explicar el cuerpo, Soraya, pero no tiene palabras para el milagro que ocurre cuando un hombre y una mujer se entregan el uno al otro de verdad. Tú no eres una anomalía científica, eres mi verdad,
Y este niño que llevas dentro no es una imposibilidad, es la prueba viviente de que nuestro amor es más fuerte que cualquier ley de la naturaleza. Con un movimiento lento, sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. La abrió, revelando un anillo de diamantes que parecía contener la luz de todas las velas de la habitación. Cuando te fuiste, este palacio volvió a ser solo un edificio, lleno de tesoros pero vacío de lo único que importa. Volvió el silencio. Comprendí que la corona no significa nada sin una reina, y que mi vida no tiene sentido sin ti. No te pido que vuelvas solo porque llevas a mi hijo. Te lo ruego, porque eres la mujer que vio al hombre detrás del jeque, la que tuvo la audacia de desafiarme y la compasión para entenderme. Te amo, Soraya, te amo por tu valentía, por tu corazón y por la fe que tú tuviste en mí, incluso cuando la mía flaqueó. Por eso, te pregunto, no como un jeque a una súbdita, sino como un hombre a la mujer que es su mundo entero. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera, mi reina, y construir juntos una vida no en lo que es posible, sino en el milagro que ya somos? Las lágrimas de Soraya ya no eran de miedo o de dolor, sino de una liberación tan profunda que sentía que la estaba purificando por dentro. El peso de la duda, la vergüenza y la soledad se disolvió por completo, reemplazado por una calidez y una certeza que la llenaron por completo. Avanzó los últimos pasos que la separaban de él. Sus movimientos ya no eran vacilantes, sino seguros. Cuando llegó a su altura, en lugar de dejar que él se levantara, ella se arrodilló frente a él, hasta que sus rostros quedaron a la misma altura. El mundo exterior, con sus consejos reales y sus diagnósticos médicos, desapareció. Solo existían ellos dos, arrodillados en un círculo de luz de velas, iguales en su vulnerabilidad y en su amor. Le acarició la mejilla con una mano temblorosa, sintiendo la aspereza de su barba incipiente, la calidez de su piel. Era real, todo era real. Su respuesta no fue una palabra, sino un sollozo que contenía todo su amor, todo su alivio, toda su esperanza. Sí, susurró finalmente, su voz rota por la emoción. Sí, me casaré contigo. Y en ese santuario de pétalos y promesas se besaron, sellando no el final de una búsqueda, sino el verdadero comienzo de su historia. La boda no fue el evento estatal que todos esperaban, un despliegue de poder y riqueza para el mundo. En cambio, fue una ceremonia íntima, celebrada en los jardines secretos del palacio al atardecer, con solo sus amigos más cercanos y la familia más leal como testigos. Fue una elección deliberada de Karim, una declaración de que su unión no era una alianza política, sino la celebración de un amor que había nacido en la intimidad y que se nutriría de ella. Para Soraya, caminar hacia él vestida de blanco, con una mano protectora sobre su vientre que ya comenzaba a redondearse, fue la culminación de un sueño que nunca se había atrevido a tener. Al intercambiar los votos, no prometieron riquezas ni reinos, sino algo mucho más valioso, fe incondicional. Prometieron creer el uno en el otro, especialmente cuando el mundo intentara hacerles dudar. Se convirtieron en marido y mujer, pero más que eso, se convirtieron en un equipo, una fortaleza de dos contra la incredulidad, cimentando su futuro no sobre la certeza de la ciencia, sino sobre la fuerza de su milagro personal. Los meses de embarazo que siguieron fueron un bálsamo para las heridas del pasado. Karim se dedicó a ella con una devoción que conmovía a todos en el palacio. La acompañaba a cada cita médica, escuchando con fascinación los latidos del corazón de su hijo, una melodía que desafiaba todos los informes que había leído sobre sí mismo. Pasaban las tardes leyendo juntos, no sobre protocolos reales, sino sobre paternidad, debatiendo nombres y soñando con el futuro. Para Soraya, cada día era una reafirmación de que había tomado la decisión correcta. Ver al poderoso jeque Karim al-Sair hablando con ternura a su vientre, contándole a su hijo historias sobre la valentía de su madre, era un espectáculo que llenaba su corazón de una paz y una felicidad que nunca creyó posibles.
Juntos estaban construyendo no solo una familia, sino un nuevo legado, uno basado en la premisa de que el amor, cuando es verdadero, no conoce la palabra imposible. Estaban sanando juntos, transformando el miedo y la duda en una anticipación gozosa por la vida que habían creado contra todo pronóstico. La preparación para la llegada del bebé se convirtió en el proyecto central de sus vidas, un acto tangible de su fe compartida. La habitación infantil, situada en el ala más soleada del palacio, no fue decorada por diseñadores de renombre, sino por ellos mismos. Pasaron un fin de semana entero montando la cuna, riendo cuando las instrucciones parecían indescifrables. Pintaron juntos un mural en una de las paredes, un vasto cielo estrellado del desierto, con una luna creciente y miles de estrellas diminutas. Cada pincelada era una promesa, cada estrella un deseo para su hijo. Esos momentos de normalidad doméstica, en medio de la opulencia del palacio, eran los más preciosos para Soraya. Eran la prueba de que su amor no era un cuento de hadas de la realeza, sino algo real y tangible. Estaban construyendo un hogar, un nido seguro para su hijo, un lugar donde aprendería desde el primer día que los milagros no solo existen, sino que él era la prueba viviente de uno de ellos. La expectación crecía con cada día que pasaba, una cuenta atrás feliz hacia el momento en que finalmente conocerían al niño que había reescrito sus destinos. El día del nacimiento llegó con la ferocidad silenciosa de una tormenta del desierto que se había estado gestando en el horizonte durante meses. No hubo gritos de pánico, solo una calma tensa que se apoderó del ala privada del palacio. Soraya sintió la primera contracción al amanecer, una punzada de profunda y rítmica que la sacó de un sueño ligero. Se giró y vio a Karim, que dormía en un sillón junto a la cama, una costumbre que había adoptado en las últimas semanas, negándose a estar lejos de ella ni por un instante. Le tocó suavemente el brazo y él se despertó al instante, sus ojos pasando de la somnolencia a una alerta total en una fracción de segundo. ¿Es la hora?, preguntó, su voz ronca pero firme. Ella simplemente asintió, y en ese gesto silencioso, todo el peso de los últimos 9 meses se concentró. Él no llamó a un séquito de sirvientes ni a un equipo de asesores, se arrodilló a su lado, le tomó la mano y la besó. «Estoy aquí», le susurró contra los nudillos, «no voy a ninguna parte. Estamos juntos en esto como en todo lo demás». En ese momento, no eran un jeque y su reina, eran un hombre y una mujer a punto de conocer al hijo que el mundo había insistido en que nunca podrían tener, y su fe compartida era la única armadura que necesitaban. El equipo médico, el mejor que el dinero podía comprar, los esperaba en el ala hospitalaria del palacio. Todo era estéril, blanco y eficiente, un marcado contraste con la calidez y el desorden creativo de la habitación que habían pintado para el bebé. Mientras las contracciones de Soraya se intensificaban, el mundo exterior se desvaneció, reduciéndose a la sensación de la mano de Karim en la suya, su voz un ancla constante en el mar de dolor y esfuerzo. Él le secaba la frente con un paño frío, le susurraba palabras de amor y aliento al oído. Respiraba con ella en cada oleada, como si pudiera tomar una parte de su dolor para sí mismo. Los médicos y las enfermeras se movían a su alrededor con una profesionalidad silenciosa, pero Soraya podía sentir su tensión, la curiosidad no expresada que flotaba en el aire. Sabía que no solo estaban asistiendo a un parto, estaban siendo testigos del veredicto final de una historia que se había convertido en leyenda en todo el reino. Cada pitido de los monitores, cada instrucción médica, parecía contar los segundos que faltaban para la revelación, para la prueba definitiva que confirmaría un milagro o expondría una mentira inconcebible. Pero mirando a los ojos de Karim, Soraya no encontró ni una sombra de duda, solo una confianza tan absoluta que le dio la fuerza para seguir adelante. Y entonces, después de horas que parecieron una vida entera, con un último esfuerzo que le arrancó un grito desde lo más profundo de su ser, el mundo se detuvo. El silencio fue reemplazado por el sonido más hermoso y trascendental que jamás habían oído: el llanto fuerte y saludable de su hijo.
Un torrente de alivio y una emoción tan pura y abrumadora inundaron la habitación, disolviendo toda la tensión acumulada. «Es un niño», anunció el médico con una sonrisa que por fin parecía genuina. «Un niño perfectamente sano». Las lágrimas corrían por las mejillas de Soraya, lágrimas no de dolor, sino de una alegría tan inmensa que era casi insoportable. Karim se inclinó y apoyó su frente contra la de ella, sus propias lágrimas mezclándose con las suyas. «Lo has hecho, mi amor», sollozó en voz baja. «Has hecho lo imposible». Por un momento, solo existieron ellos tres, una familia nacida de un acto de audacia y forjada en una fe inquebrantable. El milagro ya no era una teoría o una esperanza, tenía pulmones, tenía voz y acababa de llenar sus vidas con la promesa de un futuro que nadie se había atrevido a imaginar. Era el comienzo, la prueba viviente de que su amor había sido, desde el principio, más fuerte que cualquier diagnóstico. Una enfermera, con un cuidado casi reverencial, envolvió al bebé en una manta suave y se lo entregó a Soraya. Lo acunó contra su pecho, su corazón desbordado al mirar por primera vez el pequeño rostro arrugado de su hijo. Era perfecto. Karim se acercó, su mirada devorando cada detalle del recién nacido. Pasó un dedo tembloroso por la mejilla del bebé, una caricia tan tierna que a Soraya le dolió el corazón. Y fue entonces cuando él lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se atascó en su garganta. Con una mano que temblaba visiblemente, apartó con delicadeza el borde de la manta que cubría el hombro izquierdo del bebé. Allí, sobre la piel perfecta y sonrosada de su hijo, había una pequeña marca de nacimiento, un lunar con la forma inconfundible de una luna creciente. Soraya contuvo el aliento, reconociéndolo al instante. Era la misma marca que había visto y besado innumerables veces en el mismo hombro de su marido. No era solo una coincidencia, era un sello, una firma genética que gritaba la verdad a través de generaciones. La ciencia había dado su veredicto hacía años, pero la vida, el amor, había encontrado una refutación visual e innegable. El significado de esa pequeña marca de nacimiento era una leyenda dentro de la familia Al-Zahir. Un secreto conocido solo por el círculo más interno de la realeza y documentado en los archivos más antiguos de la dinastía. Era el sello de los reyes verdaderos, una marca hereditaria tan rara que solo aparecía cada varias generaciones, siempre en el primogénito varón destinado a un gran liderazgo. Estaba pintada en los retratos de sus antepasados más venerados, un símbolo de linaje puro e ininterrumpido. Karim la llevaba, oculta bajo sus camisas y trajes, una conexión privada con su herencia que ahora, milagrosamente, se había manifestado en su hijo. Era una prueba más allá de cualquier análisis de DNA, una evidencia que apelaba no a la ciencia moderna, sino a la historia, a la sangre y a la tradición. En una cultura que valoraba el linaje por encima de todo, esa pequeña luna creciente en la piel de su hijo era más poderosa que cualquier informe médico. Silenciaba a todos los escépticos, a cada miembro del consejo que había dudado, a cada susurro malicioso. Era la respuesta de Dios, de la historia y del destino, todo a la vez, una declaración irrefutable de que ese niño no solo era hijo de Karim, sino la continuación legítima de su dinastía. La visión de la marca en la piel de su hijo rompió algo dentro de Karim. La fachada de jeque tranquilo y seguro se hizo añicos y el hombre que había debajo se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la cama, su cuerpo sacudido por sollozos que no eran de alegría, sino de una vergüenza y alivio catárticos. Apoyó la cabeza en el colchón, junto a la mano de Soraya, y lloró como ella nunca lo había visto llorar. Lloró por los años que había pasado creyéndose incompleto, por el dolor de su diagnóstico, por la fugaz pero venenosa duda que sintió cuando supo del embarazo. Lloró por la fe ciega que ella había tenido en él, una fe que él, por un instante, no le había devuelto por completo. «Perdóname», logró decir entre sollozos, su voz ahogada por la emoción. «Perdóname, Soraya, por no haber creído en este milagro desde el primer segundo, por haber dejado que el miedo te hiciera huir,
Debería haber sabido que un amor como el nuestro solo podía crear lo imposible. Soraya le acarició el pelo, con sus propias lágrimas cayendo sobre su mano. No había nada que perdonar. Su prueba de fe no había sido en vano. Había sido el crisol que había forjado a su familia, transformando a un rey herido en un padre humilde y devoto. La noticia del nacimiento del heredero, y sobre todo de la marca de la luna creciente, se extendió por el palacio y el reino como un reguero de pólvora. Lo que había sido un escándalo latente se transformó de la noche a la mañana en un mito fundacional. Los mismos miembros del consejo que habían aconsejado a Karim que fuera discreto, que se deshiciera de la limpiadora, fueron los primeros en presentarse en la puerta de la suite hospitalaria con regalos extravagantes y expresiones de asombro y lealtad renovada. Ya nadie hablaba de pruebas de paternidad o de diagnósticos médicos. Hablaban del milagro, de la bendición de los cielos, de la reina cuyo amor había sido tan poderoso que había curado la herida de su rey y asegurado el futuro de la nación. Soraya, la mujer que había llegado a ese mundo como una empleada invisible, era ahora venerada como un símbolo de fe y esperanza. Su historia se contaba en los mercados y en los salones, una leyenda moderna sobre cómo la audacia de una mujer y la fe de un hombre podían, literalmente, reescribir lo que estaba escrito en las estrellas y en los informes de los médicos. Su vindicación no fue silenciosa ni privada, fue una celebración nacional que cimentó su lugar en el corazón de su pueblo para siempre. Unas semanas más tarde, la vida en el palacio había encontrado un nuevo ritmo, uno dictado por los horarios de alimentación y los suaves arrullos de un bebé. Una noche, mientras su hijo, a quien habían llamado Amir, que significa príncipe, dormía plácidamente en la cuna que habían montado juntos, Soraya y Karim estaban de pie junto a la ventana de la habitación infantil, contemplando el cielo estrellado del desierto que habían pintado en la pared. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de un amor profundo y una paz ganada a pulso. Karim la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro. «A veces todavía no me lo creo», susurró él, su mirada fija en su hijo. «Que todo esto sea real, que él sea real». Soraya se apoyó en él, sintiendo el latido constante de su corazón contra su espalda. «Es la realidad más hermosa que podría haber imaginado», respondió ella. Karim se giró para mirarla, una sonrisa juguetona curvando sus labios. «Me has dado un milagro, mi reina, pero no creas que me conformo con uno. Ahora quiero al menos 5 hijos más. Claramente», añadió, bajando la voz a un murmullo íntimo, «se nos da muy bien hacer lo imposible juntos». La risa de Soraya llenó la habitación, un sonido claro y feliz que era la banda sonora de su nueva vida. Y así, la historia que comenzó con un acto de increíble audacia encontró su paz. Piensa en ello. Todo empezó en un momento de rebelión silenciosa, con una mujer que se atrevió a preguntarse qué había más allá de la vida que le habían asignado, con un par de bragas de encaje blanco, dejadas como un desafío sobre unas sábanas de seda negra. Un gesto que podría haberla llevado a la ruina, pero que en cambio la condujo al corazón de un hombre y al centro de un milagro. Su historia nos recuerda que a veces las barreras más grandes no son las que nos impone el mundo, sino las que aceptamos en nuestra propia mente. Soraya se negó a aceptar un futuro con un hombre que solo hablaba de especias y en su lugar provocó a un rey. Karim se negó a aceptar un diagnóstico que lo definía y en su lugar eligió creer en el amor. Su felicidad no fue un regalo del destino, fue una conquista, ganada con el coraje de actuar sobre el deseo y la fuerza de tener fe cuando toda la lógica y la ciencia gritaban que era imposible. Su hijo no fue solo la prueba de un milagro médico, sino la prueba de que las conexiones más profundas y transformadoras nacen cuando nos atrevemos a desafiar lo predecible. Si crees que nadie merece vivir reprimiendo sus deseos o guardando su corazón para pretendientes aburridos, que un acto de audacia puede transformar una vida entera y que el amor verdadero cree en milagros incluso cuando la medicina dice que son imposibles, por favor comparte este video.
No te olvides de suscribirte para conocer más historias sobre mujeres que se atreven a desafiar a jeques poderosos, relaciones basadas en una pasión auténtica y un amor que demuestra que las imposibilidades médicas pueden ser superadas. Gracias por acompañarnos en este viaje y por creer, como Soraya y Karim, que los milagros no son algo que sucede, sino algo que elegimos crear.